Buenos días. Me da mucho gusto recibirle una vez más en mi canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela. Desde La Paz, Baja California Sur, estoy orando por usted. Le envío un fuerte abrazo. Y mire la bendición que tenemos, que Dios nos permite estar ya en la segunda parte de este 2023. Estamos iniciando el mes de julio. Y tal como lo compartía la semana pasada, estoy seguro y casi puedo afirmar que cada uno de ustedes que me escucha ha pasado por momentos difíciles, por situaciones adversas. No solamente estos años que vivimos en pandemia, sino ahora en este tiempo post-pandemia. Seguramente estamos enfrentando situaciones difíciles porque las situaciones difíciles, las adversidades, los problemas, no son solamente los que vienen acompañando a las pandemias mundiales, sino nuestra propia vida. Estamos en un mundo donde tenemos un enemigo, donde hay maldad, y obviamente donde se está en una guerra espiritual y se quiere derribar a aquellos que confían en el Señor. Todas estas cosas debemos tener presente mientras seguimos viviendo en este mundo. Es por eso muy importante que contemos con Dios de nuestro lado. Y en este domingo quiero compartir precisamente un tema que tiene que ver con aquello que estamos enfrentando en este mundo y que, conscientes o no, son una gran verdad, una gran realidad. Permítame compartir en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y voy a leer del versículo 31 al 34. Estas son palabras del Señor Jesús, hablando con el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es probable que usted haya conocido, haya escuchado antes acerca de este momento en la vida de Jesús y en la vida del apóstol Pedro. Y entonces el Señor revela algo que me parece que en este tiempo que vivimos, y hablando acerca de las adversidades, hablando acerca de las pruebas, hablando acerca de los problemas, usted y yo necesitamos saber, pero también toda la gente que nos rodea. Es por eso que quiero invitarle para que juntos escuchemos este mensaje, pero que además, después de oírlo, si a usted le ha bendecido, le ponga me gusta, porque eso va a permitir que este mensaje se siga promoviendo y llegue a más personas. Pero otra forma de asegurarnos que personas que necesitan saber esto escuchen este mensaje de la palabra de Dios, es que usted me ayude compartiendo el mensaje. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y conviértase en un colaborador. Pero en este domingo en especial, en esta semana que estaremos viviendo y pisando ya la segunda parte del 2023, necesitamos saber al menos 4 cosas importantes que suceden cuando cada uno de nosotros somos zarandeados como trigo. Sí, porque somos zarandeados. Yo estoy seguro que usted lo ha experimentado, sé que lo ha vivido. Cuando sentimos que nuestra vida está siendo sacudida por las circunstancias, por las adversidades, por los enemigos, no sé, por nuestra propia lucha interna, pero experimentamos que somos zarandeados. ¿Qué es zarandear? Es sacudir, es mover algo de un lado a otro de manera violenta. Y así se sacude el trigo. El trigo es zarandeado para que el fruto caiga, para que puedan separarse las semillas, que es lo que usted y yo nos comemos. Pero cada uno de nosotros estamos enfrentando en este mundo estos zarandeos. Ser zarandeado como trigo. Así que vamos a orar a nuestro Dios y quiero que me acompañe para que veamos estas 4 cosas que necesitamos saber en esos momentos que estamos siendo zarandeados como trigo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día porque estamos vivos, porque podemos acercarnos a tu presencia, podemos tener un encuentro contigo y podemos escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, sobre todo en este asunto, Señor, de las dificultades, de las pruebas, de las adversidades. Y permítenos descubrir estas cosas que necesitamos saber que suceden en ese proceso. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quisiera invitarle entonces para que volvamos al pasaje ahí, Lucas capítulo 22, versículo 31. Permítame leer nuevamente la primera parte, cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo.
Mire, cuando hablamos de las adversidades y de este proceso de ser zarandeados como el trigo, primero tenemos que pensar en este asunto de el permiso. Sí, el permiso que Satanás recibe para poder llegar a nuestras vidas y zarandearnos como a trigo. Me llama mucho la atención estas palabras que el Señor le dice a Pedro. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y obviamente que me recuerda el evento que compartí con ustedes la semana pasada, allá en el libro de Job. Y quisiera recordarles solamente una parte, en el capítulo 1 de Job, los versículos del 8 al 12. Recuerde conmigo, dice aquí el pasaje de la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mire, este es un asunto que para mucha gente es algo increíble, imposible y falso. Pero algo que usted y yo sí necesitamos saber, enfrentando adversidades y siendo zarandeados como trigo, es que existe este mundo espiritual. Estas fuerzas de maldad son reales. Satanás existe, es real. Aunque queramos ignorarlo o pensemos que es algo de nuestra mente o algo que la religión inventó, es una realidad. Podemos ver sus efectos en tantas cosas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Satanás existe. Nuestro Dios Todopoderoso, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos hace una advertencia muy importante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, la lucha que enfrentamos realmente no es con personas, no es con ejércitos físicos enemigos, es con el ambiente espiritual. Satanás, sus huestes, sus gobernadores existen e están involucrados en los planes de Dios, tratando de impedirlos, tratando de romperlos, tratando de destrozarlos. Ellos saben, Satanás sabe que está vencido, pero mientras el mundo no termine, él está determinado a entorpecer los planes de nuestro Dios. Y tal vez usted y yo nos preguntemos, ¿por qué Dios entonces le da permiso al diablo? Porque podemos notar en el caso de Job, donde es Dios mismo el que le dice, toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Está dando permiso. Y luego en las palabras de Jesús que le está diciendo a Pedro, aquí en Lucas capítulo 22, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Creo que usted y yo necesitamos saber que cada vez que enfrentamos una adversidad, cada vez que enfrentamos una circunstancia que nos zarandea como el trigo, el diablo está trabajando en nuestras vidas con el permiso de Dios. Y mire, en lugar de ofendernos o molestarnos con Dios, deberíamos tomar esperanza. Porque el hecho de que el diablo esté tocando nuestras vidas y nos esté zarandeando como el trigo, implica algo muy importante. Y escuche esto, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. ¿El por qué? No puedo darle la respuesta que tal vez satisfaga su corazón, pero hay algo que sí le puedo asegurar. El por qué también está bajo el control de Dios. Hay razones, o hay una razón por la cual el Señor nuestro Dios permite y le da permiso a Satanás para que trabaje en nuestras vidas, para que nos ataque, para que nos tiente o para que nos agobie. Sí hay una razón y Dios sigue teniendo el control de eso que estemos enfrentando. Dios espera que usted y yo crezcamos, que maduremos, que podamos estar preparados para aquello para lo cual Él nos ha hecho nacer y por lo tanto
El permitirle a Satanás que ataque nuestras vidas es parte de nuestra capacitación, es parte de nuestro perfeccionamiento, es parte de aquello que nos hará madurar, pero además algo muy importante, que Dios le dé permiso a Satanás para tocar nuestras vidas, nos asegura que vamos a experimentar a Dios de una manera mucho más especial que si no tuviéramos ese problema o adversidad. Porque en la guerra espiritual, no solamente el diablo y sus demonios se manifiestan en nuestra contra, es en esa batalla espiritual donde nuestro Dios Todopoderoso se manifiesta a nuestro favor. Entienda esto. Cada vez que usted y yo estamos enfrentando una prueba o que somos tentados, Satanás está participando, pero bajo el control de Dios, con el permiso de Dios. Para zarandearnos como a trigo, Satanás necesita el permiso de nuestro Dios. Y lo que Satanás puede hacer es eso, zarandearnos. Note por favor, el Señor no le está diciendo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para destrozarte, o para romperte, o para arrancarte. Lo más que puede hacer Satanás con el permiso de Dios es zarandearnos como el trigo, sacudirnos para ver qué tan firmes estamos, para hacernos más fuertes todavía, para que aprendamos a confiar en Dios y para que estemos dispuestos a tener esta certeza, esta esperanza de que Él sigue teniendo nuestras vidas en control y en protección. Sí, Dios le da permiso a Satanás. Y aquí se lo está declarando a Pedro. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero mire, quiero seguirle leyendo porque hay una segunda cosa que debemos considerar cuando somos zarandeados como el trigo. Dice que Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Escuche estas palabras, porque aquí estamos hablando de la intercesión. Alguien abogando por nosotros. Mientras nuestro enemigo el diablo está tratando de destruirnos, con el permiso y el control de Dios en la circunstancia o circunstancias que estemos enfrentando, en ese mismo proceso, en ese mismo momento, en esa misma circunstancia, nuestro Señor está intercediendo por nosotros, está abogando por nosotros. Y sabe, me parece que es muy triste que nosotros los cristianos, que los que confiamos en el Señor, nos olvidemos de esta gran verdad. Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, está abogando, está clamando a favor nuestro en esos momentos complicados que estamos enfrentando. Imagínense a Jesús diciendo eso. Satanás va a llegar a tu vida, va a zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti. Estoy orando por ti. O sea, no solamente mi familia, mis amados, mi iglesia está orando por mí. El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, está orando por mí. Aquí en la palabra del Señor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, permítame leer lo que dice el Señor aquí. Versículo 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este Jesús, que está a nuestro favor, este Jesús que nos acompaña en todo momento, este Jesús que está a la diestra de Dios y que no nos ha negado nada, que nos ha dado todo en Él a través de su sacrificio, hoy se encuentra sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, intercediendo, en tiempo presente, intercediendo por nosotros. Cada vez que estamos enfrentando pruebas, cada vez que estamos viviendo adversidades, debemos recordar estas hermosas palabras de nuestro Señor.
Recordemos que en el Evangelio de Juan nos dijo, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Él estará con ustedes y les guiará a la verdad y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo, ahí mismo en Romanos capítulo 8, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y cómo olvidarnos de las palabras de Jesús? Cuando allá en Mateo 28:20 nos promete, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Déjeme decirle algo, jamás estamos solos. Jesucristo jamás nos abandona, jamás se olvida de nosotros. Si en este momento usted está enfrentando una situación adversa, si está pasando por algo que siente que le destruye, si se siente solo o sola, abandonado o abandonada, hoy necesita afirmar en su corazón que mientras usted está siendo zarandeado o zarandeada como el trigo, alguien está intercediendo por usted. Y ese alguien es el todopoderoso Hijo de Dios, quien padeció lo más terrible por amor a nosotros y que hoy, habiendo sufrido como ser humano, se encuentra sentado a la diestra de Dios, se ha convertido en nuestro abogado y el mejor abogado que puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, aunque sin pecado, pero conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y por eso en este momento está intercediendo por nosotros a la derecha del Padre Celestial. Mientras somos probados, mientras estamos siendo zarandeados como el trigo, alguien intercede por nosotros. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, por favor, escuche la oración. ¿Qué es lo que Él estaba pidiendo por Pedro en ese momento? Que tu fe no falte. ¿Sabe qué significa eso? Lo que le estaba pidiendo era que no dudara, que no dejara de creer, que no desconfiara. Mire, Él sabe que tenemos el poder para soportar hasta cierto punto y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. No permitirá que seamos probados más allá de lo que nuestra alma pueda resistir. No lo va a permitir. Por eso recuerde que esto de la prueba tiene que ver con el permiso que Dios concede. Pero además está intercediendo por nosotros para que lo que más se fortalezca en este tiempo difícil es nuestra fe en Él, nuestra confianza en el Señor. Que no dudemos de su amor, que no dudemos de su presencia, que no dudemos de su compañía, que no dudemos de su promesa para nosotros, que no dudemos pensando que ha dejado de amarnos o que se ha olvidado de nosotros. Que tu fe no falte, que no desconfíes del Señor. Si creyéramos esto, sería mucho más fácil no enojarnos con Dios, no reprocharle a Dios, no pecar contra Dios en esos momentos de prueba, porque estamos confiando. Y cuando confiamos, esperamos. Nada debería hacernos dudar que Dios está con nosotros. Nada debería hacernos desconfiar que Él sigue amándonos y nada debería hacernos reprocharle lo que permite porque Él sigue teniendo todo en control y nos resultará como bendición aquello que estamos enfrentando. Es su promesa. Solo tenemos que decidirlo. Confiar en el Señor. Cuando estamos siendo zarandeados como trigo, nuestro Señor está intercediendo por nosotros. Ahora déjeme mostrarle una tercera cosa importante que hay que tomar en cuenta en estos tiempos de dificultad y adversidad. Permítame seguir leyendo en Lucas capítulo 22 en el versículo 32. El Señor Jesús le dice a Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, aquí vamos a hablar de la restauración. Porque yo no sé si Pedro se dio cuenta y no sé si usted lo esté notando. Pero desde el momento que el Señor ya le estaba diciendo a Pedro que él sería zarandeado como trigo y que él iba a estar orando para que su fe no faltaba, ya le estaba diciendo el futuro. Le estaba diciendo que él iba a levantarse y que iba a regresar y que se iba a convertir en un sostén, un apoyo, en una piedra importante para sostener a otros creyentes. Imagíneselo. Ya le estaba advirtiendo que lo iba a traicionar, pero que iba a volver también.
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire qué hermosa evidencia de que el Señor le estaba diciendo a Pedro, tú saldrás vivo, victorioso de esta lucha que vas a enfrentar. Saldrás vivo de esta derrota que vas a vivir. Cuando usted y yo estamos enfrentando también estas circunstancias adversas, Él sabe en qué vamos a fallar. Él sabe en qué le vamos a traicionar. Pero su amor y su misericordia, lleno de su poder, están listos, dispuestos para levantarnos después de la prueba y seguir usando nuestras vidas, y seguir trabajando en nuestras vidas, y seguir manifestándose a nuestra vida. Porque nuestro Dios es un Dios que nos ama eternamente y que tiene planes para nosotros. Cuando esos planes terminen, va a llevarnos a su presencia. Pero mientras sigamos en este mundo, rodeados de circunstancias adversas y enfrentando terribles pruebas y luchas contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne, nuestro Señor trabaja en nuestra restauración. Que nos levantemos victoriosos de cada prueba, de cada lucha y de cada derrota. La intercesión del Señor funciona. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. No nos dejará ser probados más allá de lo que nuestras fuerzas nos concedan para soportar. Porque nuestro Dios es un Dios de palabra. Y Él promete que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que los que en Él confían no serán decepcionados. Nunca nos prometió que no sufriríamos. Nunca nos dijo que no habría luchas y pruebas y batallas contra el enemigo. Al contrario, en Juan 16:33 nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sí seremos zarandeados como el trigo, pero hay restauración, hay esperanza, hay promesa de restauración para nuestras vidas. El Señor asegura que volveremos, que nos levantaremos y que usará nuestras vidas para confirmar a nuestros hermanos, para ayudar a otros que enfrenten cosas tal vez como las nuestras, y que podremos decirles con una experiencia de vida que el Señor nos acompaña y que no permitirá que nuestras vidas sean destruidas, sino que nos levantará y podremos ser bendición a otros con la experiencia que Él permitió que viviéramos. Porque no se olvide, Él da el permiso, pero también intercede por nosotros y nos da la promesa, esperanza maravillosa de restauración. Yo no sé si a usted esto le dé esperanza, si le aumente su confianza y le permita resistir la prueba que esté viviendo. Pero si usted confía en el Señor, usted saldrá victorioso. Usted saldrá victoriosa de eso que está viviendo en este momento. Así que si usted se está doblando, si usted se está quebrando, si usted ya está traicionando al Señor, tiene esperanza. Solo no se rinda, no se quede ahí tirado. Levántese y vuelva al Señor. Vuelva a la comunión con Él, vuelva a esa relación, porque una vez vuelta, usted será un instrumento de confirmación, de sostén, de apoyo para otros que están pasando por momentos difíciles. Pasemos esta prueba que estamos viviendo. Salgamos victoriosos y levantémonos. El mismo apóstol Pedro que recibió estas palabras nos dice allí en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, estas palabras. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Y Pedro sabía de eso porque es lo que Dios hizo con él. Y es lo que promete hacer con nosotros en medio de la prueba. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, viene la restauración. ¿Y cómo saldremos? Perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Es promesa de Dios. Sí, después que hayan padecido un poco de tiempo. Es la parte que no nos gusta. Pero en el mundo que vivimos, tendremos que enfrentar este sufrimiento y ser probados y ser atacados por Satanás. Tenemos que pasar por eso, no podremos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para salir más que vencedores. Y déjame llevarle a una última cosa a considerar en este hermoso pasaje. Lucas 22, 33 y 34. Pedro le responde al Señor:
Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y es cuando Jesús le dijo, Pedro, esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero aquí quiero mostrarle la actitud de Pedro ante la prueba. De pronto nosotros así nos sentimos, ¿no le parece? Muy valientes, muy fuertes, muy machos para enfrentar las circunstancias. Y decimos, no importa lo que pase, yo jamás te abandonaré, le decimos al Señor. Pero mire, Dios no espera que no pensemos así o que no tomemos esa actitud. Pero lo que sí espera es que tengamos esa actitud de humildad para reconocer que sí podemos fallar. Pedro no la tuvo. Le hizo más dolorosa la caída. Usted y yo necesitamos dejar de ser orgullosos y dejar de pensar que nunca fallaremos, porque no lo sabemos. Y debemos dejar de ser duros con aquellos que están pasando por pruebas, porque de pronto en lugar de ayudarlos a levantarse, los juzgamos o los pisoteamos para que se queden más hundidos en el piso. Eso cada vez es más común, aún en las iglesias cristianas, y es terriblemente triste. La actitud, cuando somos zarandeados como trigos, es de humildad. Esa es la actitud que debemos tener. Previo a la prueba, durante la prueba y cuando salimos victoriosos de la prueba. Sí somos zarandeados como trigo. Podemos ser zarandeados una vez más. Podemos caer incluso. Pero el Señor nos levantará. O tal vez la otra actitud, la actitud derrotada, pensando que somos las víctimas, que Dios ya se ensañó con nosotros y que una prueba tras otra, una prueba tras otra. Pensemos en José, el soñador, en Génesis. Pensemos en Daniel y sus amigos. Pensemos en Jesús, en los discípulos y en muchos otros creyentes que a lo largo de sus vidas han sufrido y que incluso han dado sus vidas en algo de dolor y sufrimiento por Jesús. Porque ellos eran más que vencedores y confiaban en el Señor. Así que la actitud que debemos tomar, además de ser humilde, debe ser valiente. Y reconociendo lo que el Señor nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que crea estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Estemos atentos, estemos vigilantes, estemos afirmados y arraigados en nuestro Señor Jesucristo, unidos a su santa palabra, teniendo comunión diaria con el Señor Jesús, pasando tiempo a solas con Él, para que nos dé de su gracia, nos dé de su fortaleza, nos dé palabra, para que tengamos la fuerza para salir victoriosos de las luchas que estamos enfrentando, para que cuando somos zarandeados como el trigo, no nos rompamos, no nos quebremos, que podamos doblarnos, pero sin quebrarnos, porque qué difícil es enfrentar las pruebas. Qué difícil es cuando el enemigo está ensañándose con nosotros. Qué difícil. Y luego ahora darnos cuenta que cuando estamos en ese punto, violamos nuestros principios, pecamos contra Dios, ignoramos los principios de su palabra. Y qué terrible cuando en momentos en que estamos siendo zarandeados como el trigo, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos con nuestra iglesia donde podemos ser fortalecidos, dejamos de servir al Señor, dejamos nuestra relación con Él, como si lo castigáramos. La actitud debe ser de una humilde hombre o mujer que reconoce que puede fallar, que puede caer, que puede traicionar, pero que está dispuesto a enfrentar con valentía cualquier situación y cualquier circunstancia, confiando en el Señor, en que Él tiene todo en control. Porque aunque Él le dio permiso a Satanás, está intercediendo por nosotros en ese momento, rogando que nuestra fe no falte, y nos está confirmando que vamos a regresar, que nos vamos a levantar y seguiremos siendo un instrumento de bendición para otros. Pero que la actitud con la que enfrentemos la prueba, la victoria o la derrota, sea la actitud humilde y valiente de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que reconoce que puede fallar y que tiene la misericordia para reconocer que otros pueden fallar
y que necesitarán de nuestra ayuda también para levantarse. Qué terrible es ser zarandeado como el trigo. Oh, sí, es terrible. Qué tremendo que Dios permita al enemigo que nos zarandee como a trigo. Pero es que todo tiene una razón y un propósito. Algo de lo que Dios nunca deja de tener el control. Así que si en este momento usted está pasando por una prueba, si está pasando por una situación adversa, si está viviendo momentos terribles en su vida, por favor, tenga esta conciencia, tenga claridad y piense en estas 4 cosas importantes. Si usted está siendo atacado o atacada, si está viviendo en prueba, en agobio, en dolor y sufrimiento, sí, Dios lo está permitiendo, pero con gracia y con propósito. Y sí, mientras usted está sufriendo, luchando y soportando, Él está intercediendo por nosotros. Que no dudemos, que no nos rindamos, que no desconfiemos de Él ni de su amor. Y también nos está dando la esperanza de la restauración. Te vas a levantar, vas a ser de nuevo alguien importante, alguien útil en mis manos, porque una vez vuelto confirmarás a otros que están pasando por lo que tú ya pasaste. Y finalmente, la actitud con la que vamos a levantarnos. Pedro fue otro después de esa caída. Ya no era el aventado, el atrabancado. Era el sumiso siervo del Señor. Yo no sé si usted en este momento esté viviendo este zarandeo, pero quisiera orar por usted. ¿Oramos? Padre bendito, en este día nos acercamos a ti humildemente, reconociendo, Señor, que hemos dudado, hemos pecado, hemos caído, te hemos traicionado tal vez, te hemos negado incluso. Pero aquí estamos, Señor, reconociendo que tú tienes el control, que no nos has abandonado y que aún tienes planes para nuestras vidas. Así que hoy, Señor, fortalece a aquel que está sufriendo, fortalece a aquella que está en dolor. Afírmales, establéceles, perfecciónales, Señor. Que podamos vivir esa experiencia de haber caído y levantarnos y de probar una vez más tu gracia en nuestras vidas. Y que podamos ser de bendición a otros que sufran como lo que hemos estado sufriendo nosotros. Señor, ayúdanos a creer, a confiar y a esperar en ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se rinda. Dóblese, pero no se deje quebrar. Y déjeme recordarle una vez más estas hermosas palabras del Señor en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con usted. Yo seguiré orando y espero que salgamos victoriosos de esta y que después lo platiquemos como una experiencia maravillosa con Dios. No deje de confiar. Y si ve a alguien más que está pasando por un momento difícil, apóyele, ayúdele, aconséjele, compártale este mensaje. Y si Dios nos concede la vida y la victoria, espero que la próxima semana juntos tengamos un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga en esta semana y que este mes de julio llegue a ser una bendición enorme para su vida. Dios le bendiga.